Etapas del desarrollo del niño. Lenguaje y comunicación. Integrantes del equipo: Ángel Elizarrarás Nevares, Nelson Díaz Ochoa, Osvaldo Guzmán Martínez, Johan Jared Mantos Buendía, Marcos Uriel Silerio Silerio, Jorge Antonio Espinosa Lugo. Los sonidos son todas las actividades comunicativas de los niños, van acompañadas de vocalizaciones o balbuceos, que todavía son prelingüísticos, por cuanto son espontáneos e independientes de la lengua que el niño escucha. Los primeros aspectos de la utilización del lenguaje parece que están bastante determinados por factores de tipo biológico de capacidad, en el sentido de que el niño puede aprender sus mayores dificultades de la lengua. A partir de los 3 o 4 meses, los niños empiezan a producir balbuceos en los que puede distinguir la secuencia que es muy parecida en todas las lenguas. Por ejemplo, los niños empiezan produciendo sonidos de la garganta, tales como G y K, pasando luego por otras consonantes oclusivas como B, P y D. Durante los 4 o 5 meses, los niños sordos de nacimiento producen los mismos balbuceos que los niños sin problema auditivos. A partir del quinto o sexto empiezan a producir balbuceos, ya que se consideran lingüísticos, puesto que están formados por sonidos frecuentes de la lengua en el entorno. Suelen consistir en repeticiones de tipo consonante vocal, como la papada. No solo el niño produce sonidos, sino que también se interesa desde el principio por los que se producen las personas de su alrededor, y niños de pocas semanas son capaces de realizar discriminaciones entre los sonidos. Discriminaciones bastante finas, que han puesto en su manifiesto en algunos experimentos. Por ejemplo, haciendo que el niño succione en un aparato que pone en marcha una cinta con un determinado sonido. Al cabo de un rato, el niño se cansa de oír ese sonido y deja de succionar. La adquisición de vocabulario, palabras y conceptos. Las primeras palabras emitidas por el niño no designan inmediatamente conceptos o clases de objetivo, sino que solo se consigue esta designación lentamente. Esto quiere decir que para el niño pequeño que comienza a hablar, las palabras no significan lo mismo para un niño de 5 años o para un adulto. Esta relación entre el contexto y las palabras se manifiesta constantemente en el uso de las primeras palabras. Por ello, el niño puede utilizar las palabras wa para designar perros, pero también para designar todo tipo de objetos que se desplazan cuando él está en la puerta de su casa, y así puede aplicar a personas, coches, bicicletas, gatos, etc. De la misma forma que puede llamar papá a todos los hombres que tienen barba como su papá. Por eso hay que tener presente que para el niño pequeño las palabras es un elemento dentro de un contexto y no tiene la independencia del contexto que tienen las palabras adultas. De todas formas hay que tener también muy presente que hay una diferencia en el lenguaje del niño entre su comprensión, es decir, las palabras que entiende, y producción, es decir, las palabras que es capaz de emitir, y en general es capaz de entender oraciones con más de 2 meses de adelanto sobre las que es capaz de producir. Esto quiere decir más bien las palabras que él ya ha practicado, que las que no ha practicado se le hacen más fáciles de pronunciar que las que no. Mi nombre es Osvaldo Guzmán Martínez y les hablaré sobre las primeras combinaciones de palabras. Las primeras combinaciones de palabras son conocidas como habla telegráfica, porque los pequeños copian los componentes menos informativos de las frases, como los determinantes y las conjunciones, dando prioridad a los verbos y a los sustantivos. Estos últimos constituyen el grueso de las palabras aprendidas durante esta etapa de explosión lingüística. Como segundo subtema, tenemos el periodo holofrásico. Termina poco antes de los 2 años de edad. A esta edad, el vocabulario del bebé se ha complejizado mucho
de modo que ya es capaz de combinar palabras y por lo tanto simplificados. De este modo aparecen por primera vez de forma explícita sujetos y predicados, y si bien aún no está claro que el pequeño distinga entre categorías de palabras. El tercer y último es entre los 2 y los 3 años. Los niños empiezan a combinar 3 o más palabras de forma habitual, llegando a emitir frases sorprendentemente ricas. También aprenden a utilizar distintas entonaciones que les permiten usar el modo interrogativo. Esto es todo de mi parte. Pensamiento y lenguaje. Es tan importante el lenguaje en la vida humana y está tan ligado a la expresión de nuestros pensamientos que mucha gente identifica el pensamiento con el lenguaje y cree que sin lenguaje no se puede pensar. Sin embargo, no es esta la opinión general y desde hace mucho tiempo se admite la existencia de pensamiento sin lenguaje. Sobre el problema de las relaciones entre pensamiento y lenguaje pueden distinguirse muy esquemáticamente las siguientes posiciones. El empirismo estructuralista, llamada la hipótesis de Sapir-Whorf, para que el lenguaje determina el pensamiento. Esta posición en su forma extrema no se suele admitir actualmente, aunque sí se acepten versiones débiles. Por ejemplo, la existencia de distintas palabras en una lengua puede ayudar a la categorización de objetos o fenómenos que en otras lenguas son designados por una única palabra. La posición chomskiana de carácter anatista afirma, en cambio, que el lenguaje constituye un sistema cognitivo independiente, regido por leyes propias. En cambio, para Piaget el lenguaje como el pensamiento se genera en la acción y en muchos aspectos. El desarrollo del pensamiento antecede al del lenguaje. Para Vygotsky, 1934, y parte de la escuela soviética, el 517 el lenguaje y el pensamiento tienen raíces diferentes y se desarrollan con relativa independencia, en ciertos aspectos hasta que se produce una fusión entre ambos. Algunos sostienen que el desarrollo del lenguaje procede al desarrollo cognitivo y que este último está determinado por el desarrollo lingüístico. Es decir, el niño aprende primero a decir las cosas y luego a hacerlas, y de esa manera el lenguaje va guiando y dirigiendo su pensamiento. Otros autores sostienen la posición inversa, es decir, que el desarrollo del lenguaje va siguiendo los progresos del desarrollo intelectual y que se producen desarrollos en el lenguaje a medida que se van produciendo desarrollo en el pensamiento. La adquisición del lenguaje. La adquisición del lenguaje se basa en que el niño introduce en el lenguaje que oye de los que acabamos de hablar. Muestran el papel que la imitación tiene en el aprendizaje del lenguaje. La imitación es algo necesario, pero el niño realiza también un importante trabajo original. Cada frase es única en el sentido de que todas y cada una de las oraciones se generan como si fueran nuevas, utilizando ese mecanismo generador de expresiones que es de la capacidad lingüística. Desde esta perspectiva que compartimos, el desarrollo lingüístico es impulsado por la interacción compleja de experiencia y aprendizaje, que, además, no parte de una tabula rasa, sino de un sistema con diversas constricciones innatas, algunas genéticas, otras aprendidas, pero todas de carácter, no específicamente gramatical. Una modelo emergentita también busca revelar cómo el niño aprende la gramática o cualquier otro componente de sus lenguas. Del aprendizaje local a los símbolos lingüísticos, la noción del aprendizaje local y su función en el proceso de adquisición acota un importante campo de investigación desde un punto de vista microevolucionista. El aprendizaje lingüístico de los niños partiría de un nivel en el que se construyen asociaciones locales, un sonido lingüístico o un significado o una forma concreta, y es más una función concreta.
el conocimiento acerca del lenguaje. Según Saussure, el lenguaje, por un lado, es lengua, es decir, un sistema de signos, una estructura formal con unas unidades y unas reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también es habla, es decir, el uso se hace desde el sistema fundamental para comunicarse. El lenguaje es la función y uso individual que se hace, por lo tanto, es una actividad y comportamiento individual, por lo que podemos decir que el lenguaje y habla son dos realidades distintas, pero imprescindibles que van unidas por la interacción que supone una actividad individual y una utilización del sistema. De hecho, se puede decir que la interacción es el fundamento principal del desarrollo humano. Cuando nos referimos a adquisición o desarrollo del lenguaje, los tomamos como sinónimos, pero lo cierto es que cada uno de los términos tiene una matiz. Así, adquisición se refiere a adquirir un instrumento, mientras que desarrollo se refiere al uso de la habilidad. Cuando el estudio del lenguaje se centraba en la adquisición, se consideraba que el sujeto ya tenía adquirido el lenguaje a los 6 o 7 años. Hoy en día, ese niño, aunque haya adquirido una gran medida, el sistema todavía va a desarrollar prácticamente durante toda su vida, aunque el estudio del lenguaje infantil ha sido hecho por innumerables especialistas de diferentes disciplinas. Sí, es cierto que la lingüística se basa más en el estudio de la lengua, mientras que la psicología se hace a fin del uso de realizar las personas del mismo. ¿Es el lenguaje heredado o aprendido? El lenguaje es heredado en dos sentidos. El número uno, culturalmente, puesto que es un instrumento de la cultura. Y el segundo, biológicamente, no por heredar genes del lenguaje, sino porque se hereda una estructura cerebral capaz de usar ese instrumento heredado culturalmente. Y el lenguaje es aprendido en todos los demás, ya que existirá el lenguaje siempre que haya un grupo social y un cerebro. ¿Puede adquirir el lenguaje una máquina? Una máquina repite lo que alguien le ha programado. Los programas de ordenadores están hechos con lenguajes formales, mientras que los idiomas son lenguajes naturales. Por ser lenguajes formales y perfectos, son artificiales y no pueden adquirir un lenguaje natural, puesto que no tienen una autonomía y no tienen interacción. Se han diseñado a pequeña escala ordenadores que simulan redes neuronales que aprenden y se han hecho experimentos, pero no diferencian el uso y el contexto.